Muy buenas noches a todos, buenas tardes, sean bienvenidos a este conversatorio. El día de hoy tenemos de invitado al coach, psicólogo César Belmonte. Muchas gracias por aceptar esta invitación, bienvenido y vamos a comenzar un poquito, coach, psicólogo, coach. Buenas tardes, bienvenido aquí a Mental Health, a una tarde más de plática y esta ocasión pues con buenas razones, ahora vamos a mencionar, pero pues siéntete como en casa. Gracias. Bueno, pues mira, les comentamos debido a la situación que hemos vivido, que estamos atravesando situaciones fuera de nuestras manos, la parte de la pandemia y bueno, todas las consecuencias que esto nos ha traído. Nos surge la necesidad de poder platicarles a ustedes desde la parte profesional, desde la parte de psicología, psicología del deporte, desde la parte de nuestra experiencia, lo que es el retiro. Vamos a tratar de llevarlo de una manera general y después, si gustan dejarnos por favor sus preguntas, sus comentarios, vamos a irlas tratando de resolver. El coach y psicólogo tiene un gran y amplia experiencia, entonces vamos a ir conversando un poco, ¿verdad, coach? Así es. De este tema que es controversial y que necesitamos o sentimos que nuestra comunidad, pues, debemos de tratar de hacer empatía con ellos. Es correcto. Maestra, pues estoy muy feliz, muy contento de estar aquí compartiendo conocimientos, experiencias contigo. La verdad es que eh, obviamente al estar en contacto siempre con personas que se dedican a esto y que además cuando platicamos podemos entendernos de una mejor manera y además de compartir, ¿no? Compartir con todos quienes nos escuchan, quienes nos ven, quienes nos siguen, todas estas experiencias y como bien lo dices, ¿no? Ayudar también un poco y crear conciencia y además saber que con base en mi experiencia, mucha gente, esto pues pareciera que no existe. O sea, lo que quiero decir es, el fin del el retiro del deporte es algo que desde la parte psicológica evidentemente se tiene que trabajar, ¿no? Y que está olvidada quizá o ignorada también desde muchos aspectos del deporte, ¿no? Entonces, creo que esta es una muy buena oportunidad y además, como bien lo dices, muy ad hoc a lo que pasa con nuestro deporte, ¿no? El deporte del fútbol americano, que obviamente lo podemos abrir a los demás deportes, pero que sin embargo todo los jugadores que terminaron su elegibilidad sin jugar, ¿no? Entonces, eso es una parte también importante y recalcar y subrayar también que esto evidentemente es visto desde la parte psicológica, ¿no? Desde lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros nos dedicamos y pues adelante maestra, vamos a tratar Vamos a de comenzar. llevarlo. Así es. Vamos a tratar de compartirles lo que más podamos y que se lleven esta tarde algo, pues, si no alguna respuesta, alguna solución, sí por dónde comenzar. Y bueno, pues tenemos la parte del retiro, pues todo el mundo lo conoce, pero y lo ha escuchado, en algún momento lo hemos vivido, tal vez con familiares, con amigos, nuestros padres, pero el día de hoy nos compete lo que es el retiro en el deporte. Y bueno, se puede deber a varias cosas. Eh, Generalmente el tiempo de un deportista ya no hablemos, bueno, ya sea hablando de deportistas profesionales, deportistas élites, deportistas amateurs, y esto vamos a llevarlo con base en qué nivel estamos compitiendo. Bueno, de ahí vamos a ver qué tiempo vamos a estar pues ahora sí que en nuestro deporte, como sea cuando estamos hablando del retiro, de ya por a lo mejor del trabajo, bueno, eso es muy distinto. Y como mencionas el psicólogo César, el coach César, bueno, en este caso, pues bien metidos nosotros en el fútbol americano, nos vamos a tratar un poco de llegarles a nuestros chicos
95, que bueno, ahora sí empezando con la parte del retiro, puede ser ya sea por, eh, pues simplemente por edad, porque ya decidimos, porque así lo planeamos, porque, bueno, ya los 95 tenían en mente que este año era su último año de elegibilidad, que así lo llamamos nosotros. También puede ser por una lesión, por una decisión profesional, por ciertas otras cosas que van anticipando o que van haciendo que el retiro se dé en tiempo y forma, ya sea planeado o ya sea que no lo hemos planeado, coach. ¿Qué me puedes tú contar acerca de esta parte, digo, para Claro, enriquecer esta situación? aquí, maestro, es obviamente importante mencionar que, bueno, tú lo dices muy claro, ¿no? Y quiero abundar un poquito en ello. Particularmente en el fútbol americano, sabemos que hay cierta elegibilidad, ¿no? Empezamos a jugar a veces desde muy pequeños, de mediana edad. Generalmente quienes juegan Liga Mayor es porque han jugado y tienen experiencia, ¿no? Y generalmente, así lo pongo. Entonces sabemos que en algún momento nos va a llegar el día, ¿no? Sin embargo, cuando estamos inmersos en todo lo que implica la práctica, lo menos que pensamos, y quizás me atrevo a decir que nunca lo pensamos, que va a llegar un día en que se acabe, ¿no? Eh, Cuando he tratado con deportistas en estos casos, no hablan exactamente de su retiro, ¿no? Lo ven muy lejano y además que no está planificado, que esa es otra parte importante, ¿no? Que yo creo que sería a considerar. Es decir, bueno, veo mi elegibilidad incluso en Liga Mayor, llego a mi primer año y entonces veo muy lejano el momento en que yo termine. Lo ideal sería, ¿no?, que pudiéramos empezar a trabajar nuestro retiro desde ese primer día. Y eso sería lo ideal. Sin embargo, insisto, que no lo pensamos. O sea, es algo para nosotros como, eso falta muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, cuando Así llega, es. obviamente implica una crisis, ¿no? Y una crisis psicológica, emocional, pero no solamente esta, sino también ocupacional, que tiene que ver incluso con lo financiero, ¿no? Entonces nos envolvemos ahí y ¿cómo lo resolvemos? ¿No? Esa es otra parte importante y esta crisis que tiene que ver con esto, justamente, en donde yo habitualmente estoy saliendo de la escuela, me voy a entrenar, compito y entonces es mi vida durante cualquier cantidad de años. No vamos a poner quizá promedio de entre 7 y, bueno, un promedio de 8 años, ¿no? En nuestra vida. Así es. Y que de Así es, repente coach. llega y se acaba. Así es, y bueno, hablando un poco también, porque seguramente hay gente de otras Disciplinas, disciplinas, ¿no? así Que es. nos están observando. Hablando de esta parte nos podemos poner un poco, pues no sé, trágicos, no trágicos porque eso implica algo malo, pero sí podemos hablar y al ratito lo vamos a hacer un poco del duelo, o sea, de la terminación de las cosas, de que nada es para siempre, de que de pronto el tiempo, y especialmente cuando estamos haciendo lo que nos gusta, pasa volando. Eh, Como dices, un jugador de fútbol americano ahora sí que dependiendo en qué momento inicie su historia en el deporte, bueno, y ya sabemos cuánto tiempo estará practicándolo. Ahora, hablando a lo mejor de un atleta olímpico, estamos hablando de que su vida olímpica, la vida olímpica de un atleta es alrededor de 10 años. Ya vemos algunos atletas que tienen un poquito más, entonces, bueno, yo creo eso. Ahora, de todas estas cosas que mencionamos, si no me dejarás mentir, es, es no están escritas en piedra, ¿no? Vamos a ir a las diferencias individuales, ¿no? Cada quien, eh, hay personas más resistentes, hay Es correcto. personalidades, emociones, mentalidades más resistentes. Entonces, bueno, también como lo mencionas, si tenemos aproximadamente unos 7 años de vida, pues ahora sí que al máximo o al mejor punto de nuestro rendimiento,
y no estamos anticipando, que tampoco tenemos que ir con miedo de qué va a pasar y si me sucede esto y si me sucede el otro, pero estaremos de acuerdo todos que el deporte no es algo que, pues algo que en el cual estamos arriesgando el físico y más en el fútbol Mm. americano. Entonces, y estamos tan apasionados, amamos tanto nuestro deporte y un día, efectivamente, no lo planeamos, un día hay una lesión grave que ya, de la cual ya no nos deja fuera del campo. Coach, vamos a ir leyendo un poquito unos de los comentarios, porque Sí, mira, ya nos empiezan a poner unas dudas. Dice el coach Dimitri, te manda saludos, gracias, al coach coach. Belmonte. Luis Toledano, buenas tardes. Hola amigo, gracias por acompañarnos. Eh, nos, nos, nos pregunta o nos comenta Rocío Garmón. Me han comentado atletas que con el retiro se sienten, bueno, sienten miedo ya a no ser útiles. Así es. Bien, coach, te dejo la palabra si gustas contestar aquí alguna de los comentarios. Sí, bueno, esa parte personalmente se me hace muy interesante. El deporte finalmente nos da estatus, ¿no? Somos alguien. Ahí creo que uno de los problemas importantes que hay dentro de esta parte es que eh, a veces somos tanto en el deporte que cuando ya no lo tenemos dejamos de ser. Espero poder explicarme bien lo que quiero decir. Tenemos un estatus, ¿no? En donde yo soy el que juega, yo soy el que compite, ¿no? Yo soy el que tiene buenos resultados. Pero cuando viene el retiro, pareciera que esa autoestima, ese autoconcepto, tiene que ver exactamente con lo que yo fui como deportista, ¿no? Entonces, eso necesitamos también nutrirlo con la otra parte, ¿no? Y esa otra parte tiene que ver con todo lo que nosotros aprendemos dentro del deporte, que a su vez podemos llevar a nuestra vida cotidiana, ¿no? El otro día que platicaba contigo, maestra, acerca de, y siempre lo digo de broma, y hoy no es la excepción, ¿no? Hay quienes nos quedamos en esto. Es decir, soy psicólogo y entonces me especializo en psicología del deporte para poder seguir aquí, ¿no? Entonces, una de esas partes de la autovalía, del autoconcepto, de la autoestima, también tiene que ver mucho con eso y entonces habrá que trabajarlo. Por eso siempre es importante, como decía ya hace unos momentos, y complementarlo, en donde nosotros podemos ir trabajando desde dentro del deportista en esta parte del retiro, que a lo mejor no explícitamente, pero sí implícitamente, ¿no? Hace rato decías, maestra, puede ser una lesión, puede ser una pandemia, ¿no? Así muy, muy ad hoc a lo que está sucediendo, puede ser un cambio de residencia, puede ser alguna enfermedad, y entonces inmediatamente se corta, ¿no? Y eso, obviamente, desde la parte emocional, pues habrá que trabajar. Definitivamente, coach, ¿te parece bien que pasemos a la parte de todo lo que implica, ¿no? Las consecuencias. Y efectivamente no estamos, no decir que no tenemos nada seguro. En el mejor de los casos va a salir como planeamos, vamos a acabar elegibilidad, no nos va a interrumpir una pandemia, ni una lesión, ni un cambio de residencia, como bien lo has mencionado, o algún cambio en las reglas de la liga en la cual estemos jugando, porque eso también sucede. Y yo lo que observo y lo que he estudiado es que, bueno, bien nos mencionan y nos preguntan que tienen miedo a sentirse ya no, a no ser útiles, pues sí, efectivamente es algo a lo cual nos vamos a enfrentar, a un miedo, a una ansiedad, a depresión y todas estas consecuencias que vienen a causa de, y esto creo que es indispensable trabajarlo, y al rato también vamos a mencionar lo que es el entrenamiento para el retiro, yo así le llamo, coach. Uh Eh, -huh. eh, ¿Por qué? Porque si tenemos toda nuestra valía, como lo mencionaste, coach, el autoconcepto y la autoestima en una sola parte que sea el deporte, bueno, hay que tener mucho cuidado porque
es algo en el cual no podemos depositar toda nuestra inversión mental, emocional, intelectual, no. O sea, tenemos que tener una vida un poco más balanceada, más estable, para que no dependamos de una sola cosa, porque sucede exactamente esto, Rocío, que nos está mencionando. Pues sí, termina esto a lo que le ponen, o sea, le ponen toda la atención, y después, ¿qué? O sea, y después un gran maestro mío, de psicólogo del deporte allá en Argentina, tiene un libro y dice, y después del retiro, ¿qué? Efectivamente, o sea, tenemos toda nuestra inversión en una sola cosa, y después nos faltan unas consecuencias, coach, del retiro. Te dejo para que nos acompañes y nos menciones esas. Sí, bueno, quiero compartirles que yo terminé de jugar Liga Mayor en 1999. Hace, van a ser 21 años que terminé. Y lo que quiero compartirles exactamente es que lo que a mí me pasó fue, yo estaba graduándome en aquel momento y, y empecé a leer acerca de todo esto, ¿no? Y entonces, a través de ello fui encontrando respuestas, ¿no? Respuestas que obviamente no tenía en esos momentos y que traté de hacer investigación, traté obviamente con la gente que iba terminando año tras año, ¿no? Tratando de encontrar cuáles eran esos factores y que además fui viendo también que quienes salían de una manera más sana me refiero a que iban encontrando el porqué de su vida, no solamente en el deporte, sino también abriéndose a otros campos, ¿no? Abriéndose, por ejemplo, al campo de la familia, abriéndose también al campo del trabajo, de su profesión, incluso de su pareja, ¿no? Entonces, se iban encontrando más factores, más motivos, y entonces aquellas personas que tenían esa capacidad también de poder adaptar todo lo que habían aprendido en el deporte a cada una de estas esferas, entonces podían pasar voy a decirlo así, ¿no? Es que saben que cuando hablamos de depresión, hablamos de una tristeza extrema, ¿no? No es simplemente depresión y estoy triste, no exactamente, sino podían recuperarse mejor desplazando las actividades que tenían en algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo y en la familia, que eran los factores que yo encontré que eran eh, pues los más utilizados, ¿no? Y entonces podían salir más rápido de este duelo, ¿no? Así es, justo. Bien, y fíjate que, pues sí, efectivamente, como lo mencionas, ¿de qué se trata? De que se lleven hoy algo que puedan aplicar. Tal vez ya estamos, pues no contábamos con la situación de la pandemia. Dentro de la psicología del deporte tenemos algo que es bien importante, y bueno, a veces me toca hacer la mala del cuento. Se los digo, y mis pacientes que me estén escuchando lo recordarán. Y bueno, anticipar dificultades, y les he comentado, les he mencionado en varios de los lives, jamás pensamos y no anticipamos una pandemia, pero al final del día aquí estamos. Y como lo menciona, sí, una depresión, llamarla así como en la parte en la que no una depresión clínica, que es una situación y que podría llegar a suceder, una depresión clínica definitivamente, pero vamos a llegar a una parte que es pues tristeza, falta de ganas, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, malestares. Fíjate, coach, estoy leyendo acá un poco de los comentarios. Sí, Saludos a Jos Martínez, saludos al coach Dimitri, que ya a Numine Herrera nos manda a saludar a los dos, gracias. Ceci Samano, Lupita Guerrero, saludos. Fernanda Quiroz nos comenta que como atleta uno tiene a ser impulsivamente competitivo, definitivamente. Fernanda, ¿cuál es la forma de enfocar esto? Ahora te ayudamos un poco. Jorge López, saludos.
Numine Herrera dice, amigos míos, cuando acaban su elegibilidad han tratado de cambiar de deporte para seguir de algún modo su vida deportiva. Lo recomendamos. Saludos a Gerardo Tena, amigo de la primaria, qué gusto. Y dice, mucho éxito, amiga, me da gusto verte. Igualmente, Maggie Lockhart, si no me equivoco, desde Reino Unido. Saludos a todos. Y bueno, respondiendo a Numine, nos menciona que qué recomendamos. Bueno, coach, yo lo que pienso de esta parte es que, pues bueno, como lo mencionamos al inicio del programa, tenemos una vida, un ciclo, del cual podemos estar a un nivel competitivo alto. En el americano, bueno, podemos hablar de Liga Mayor, que ya muchos, no me dejarás mentir, coach, ya lo que es el quinto año, yo ya he escuchado y he visto jugadores que realmente lo juegan con el corazón, porque ya las lesiones, ya el trabajo, muchos ya están trabajando, y de aquí la importancia, como lo mencionabas, ¿no? Termina la vida deportiva o se acerca el fin y en ese momento, híjole, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Y bueno, pues se supone y esperando en el punto ideal que tengamos la parte educativa, la parte profesional, la parte personal, la pareja, la familia, en el mismo rumbo y en el mismo, digamos, en la misma etapa, porque termina nuestra parte de elegibilidad hablando del fútbol americano y bueno, ¿qué toca? Bueno, o ya terminaste la universidad, terminaste un posgrado o ya estás trabajando, entonces, ¿qué es lo más recomendable? Nomine, bueno, que sí puede, o sea, obviamente el cuerpo de una persona que está haciendo ejercicio, el cuerpo y el cerebro, que es una emisión de sustancias químicas, necesita estar en el deporte, necesita estar moviendo, generando, quemando esta energía y generando estas toxinas estas sustancias, perdón, no toxinas, estas sustancias que necesita nuestro cuerpo, pues, y que está acostumbrado. Entonces, sí, yo en lo personal, no sé tú, coach, yo lo recomiendo, pero no a un nivel competitivo, hablando de, como tú que juegas americano, Numine, en Liga Mayor, ya no a ese nivel, pero sí. Y también con esto trataría yo de responder un poco la pregunta de Fernanda. ¿Cómo enfocas? Pues si tú lo haces en tu deporte, yo también recomiendo que la competencia sea con uno mismo, principalmente y obviamente después con la gente que tú estás interactuando y compitiendo. Entonces, esta competencia, bueno, pues la puedes trasladar a tu parte profesional, de ser mejor cada día, de avanzar en lo profesional. Coach, te dejo para que nos compartas alguna de tus respuestas a estos comentarios. Sí, saludos, Fer, Fernanda, saludos. Y sí, ahí, por ejemplo, ahí, sí, yo sí también, igual que tu maestra, recomiendo que la vida deportiva siga, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso está obviamente registrado, no lo decimos nosotros. El cuerpo a los 25 años está en el pico máximo, ¿no? De rendimiento. O sea, déjenme compartirles también esto. Yo terminé de jugar a los 26 años. En aquellos años la ONEFA tenía reglas diferentes, ¿no? Yo terminé de jugar de 26 años. Antes era, jugabas 3 intermedias, entonces eran 5 años en 6, ¿no? O sea, podías jugar en el periodo de 6 años, 5 años, y yo en 1994 fue que descanso. Y entonces, a los 26 años yo me sentía pues muy bien, o sea, físicamente me sentía muy bien como para poder seguir jugando. Ahora, a diferencia de aquellos años, ya existe la liga profesional, antes existían estas ligas masters y todo esto. Pero necesitamos seguir, como bien lo mencionas, maestra, todo lo que pasa en nuestro cerebro, todos estos neurotransmisores y etcétera, etcétera, están trabajando constantemente. Y sí es recomendable tener un deporte diferente. Solamente la sugerencia, algo que siempre hago es, pero no se vuelvan a clavar, ¿no? Es decir, terminamos un ciclo, abrimos otro, pero de repente tenemos 30, 35 años y lo que quiero llamarle como el ciclo vital del deportista, ¿no? Y este ciclo vital de repente lo alteramos, ¿no? Porque cuando tenemos ese 30, 35 años, entonces
nuestro cuerpo, nuestra mente, ya no va a responder de la misma manera y entonces ese desplazamiento del que hablo es simplemente no poder cerrar el otro ciclo y entonces nos vamos a ir repetidamente, ¿no? Eso sería la sugerencia. Así es, pero bien. Entonces, vamos a pasar, si estás de acuerdo, a la parte de lo que es el duelo. Digo, no estamos hablando de o sea, o escuchamos generalmente lo que es duelo cuando hay una pérdida de un ser querido, cuando alguien pierde la vida, pero el duelo se refiere a la pérdida en general de algo. Y bueno, en este caso estamos perdiendo pues nuestra etapa competitiva, como lo dices, coach, a los más o menos 25 años, si no me fallan las cuentas. Eh, y bueno, después, ¿qué hago, no? Y bueno, tenemos lo que son en el duelo 5 etapas que nos sugiere Elizabeth Kubler-Ross. Y bueno, ¿te parece, coach? Se empiezan las primeras y te dejo las otras. ¿Sí? Vamos a empezar con la negación. Ujú. ¿Y qué sucede? No, esto no se va a acabar, ¿no? El último año podría ser, ¿no? Por ejemplo, el último año va a ser eterno. Uy, no, falta mucho, como lo Así mencionamos hace es. rato, ¿no? De pronto, no sé, y no necesariamente tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo estas etapas no son aún, o sea, no nos damos cuenta de pronto, ¿no? Es correcto. Hay días que nos despertamos de malas, ¿no? Empezamos a ver todo malo, y entonces viene la etapa que es la de ira o enojo. Estamos de malas, no nos gusta nada, ya sea en el aspecto, en otras áreas de la vida o en el mismo deporte, ya algo nos tiene incómodos. La otra que podría decir es depresión y no necesariamente, aquí sí insisto que no es necesariamente clínica, generalmente las personas sienten depresión, llamémosla tristeza o un sentimiento de vacío, como de sin ganas, ya, pues ya para qué voy a entrenar o ya, pues voy a entrenar y ya no hago nada más en las otras áreas Mm. de la vida. No sé qué opines, coach, por ahí te dejo otras partes del duelo. Sí, y ya después de esto, obviamente viene la negociación, ¿no? Una negociación que podemos hacer con nosotros mismos, bueno, todo esto está pasando y está bien, y entonces, bueno, yo creo que podemos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y por último viene la aceptación, en el mejor de los casos, o sea, quiero decirlo así, no con una óptica pesimista, ¿no? Sino que esto que plantea Kluber-Rose, que tenga todo este ciclo y que de repente podemos regresar de una a otra, ¿no? Y completar, y Ujú. por eso hablo exactamente de esto, en el mejor de los casos, terminar con la aceptación y seguir, ¿no? Pero a veces saltamos de una a otra y nos podemos regresar. Entonces, justamente es lo que nos compete a nosotros como psicólogos, ¿no? En donde podamos intervenir en cada una de estas fases para que entonces la salud mental del deportista, eh, bueno, mejor lo voy a decir así, para que el deportista goce de buena salud mental, ¿no? Eso yo creo que es importante. Así es, bien lo mencionas, no hay exactamente algo bien importante, no es exactamente en este orden que los dijimos. Puede, y no hay un tiempo específico para Es vivir cada una correcto. de estas etapas y como bien lo mencionas, el coach y psicólogo César, muchas gracias, el, la parte de que, y yo le agregaría, no necesariamente nos damos cuenta en qué parte estamos, ¿no? Es correcto. Precisamente es, si hay algún malestar ya demasiado grande, bueno, acudir y pedir un poco de ayuda, porque pues ahora sí que ese es nuestro trabajo, ¿verdad? El hacer y ayudarles a darse realmente cuenta que es lo que está sucediendo, porque idealmente, como lo mencionas, llegaremos a la aceptación. A mí me gusta, no es que me guste, pero me parece interesante la parte de la negociación, porque es cuando empiezo, no, es que ya, ¿y qué voy a hacer el sábado? El sábado tenía juego. Empezamos a ver también, y luego, por ejemplo, pensando en mis chicos de allá de Chihuahua, ¿no? Que digo, a veces les toca viajar
miércoles, llegar acá el sábado, entonces es un ajetreo, es un ir y venir, es un andar corriendo y de pronto ya no va a estar, ¿no? Mm, Ya no va a estar el todos estos beneficios y satisfacciones que tenemos en el campo, entrenar con la lluvia, pues lo podemos seguir haciendo, pero efectivamente ya no es lo mismo. es Eh, correcto. pero entonces viene la negociación. Me parece interesante, coach, la negociación en la parte de, bueno, pero entonces ya tengo que ponerme a trabajar, o bueno, ya voy a poder desarrollar estos proyectos personales, profesionales, o voy a poder estar más tiempo con la pareja, con la familia y todas estas Así es. cosas es donde ya es donde vamos a ir avanzando. Así es, así es. Y que esto, exactamente sin darnos cuenta, ¿no? Podemos pasar, o incluso, fíjate, maestra, que es aparte muy interesante porque podemos encontrar, ¿no? Yo tengo 47 años y podemos encontrar incluso gente que no cerró su ciclo aún teniendo 50 años, ¿no? Sin darse cuenta, que eso es Definitivamente. un dato muy importante que también tenemos que ver y que obviamente sería importante revisarlo, ¿no? Así tal cual, porque obviamente nosotros quisiéramos llevar a todo el mundo a terapia, pero no es posible y además hay gente que no le interesa, ¿no? Pero que sí Exacto. No, se no creen. puede, exactamente, se puede ir revisando y también saber que hay veces que no podemos cerrar ese ciclo. Quienes nos están viendo, quiero también compartirles porque puedo asegurar que nos pasa, ¿no? Hay días incluso que sueño que tengo que jugar, ¿no? A mí me pasa. Hay Así días es. en los que sueño en que estoy entrando al estadio olímpico y se me olvidaron mis sombreras, por ejemplo, ¿no? O Qué estoy, barbaridad. sí, sí, o incluso como estoy ahora, ¿no? Tengo que jugar sin prepararme. O sea, son sueños recurrentes. Ya Entonces, serán pesadillas con llegar al estadio sin hombreras, no eso sí, inventes. esa es como la peor pesadilla de un jugador, siempre lo he pensado, Así es. pero sin embargo, son esos sueños recurrentes, ¿no? Y que hablan en algún sentido de estos cierres. Y aparte, bueno, tampoco yo creo que tampoco se vuelve secreto, pues, ¿no? Este, y también lo digo abiertamente, hay veces que esos cierres nos cuestan trabajo, ¿no? Y se representan en otros lados, ¿no? En este caso los sueños. Así es. Y bueno, nos podríamos profundizar y digo, a mí me encanta hablar un poco de los, más bien mucho de los sueños, pero no es, o sea, y gracias coach por la confianza de compartirnos en el foro esta situación. Ahora te comento un poco. Yo también, los que me conocen, en otro día subí una foto, yo también yo fui atleta de alto rendimiento Mm, y bueno, ¿te parece coach? Para yo comenzar con esta parte y voy a poner mi ejemplo, pasar un poco al por qué podrían ser estos retiros, los mencionamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué te digo? Yo era karateca y mi karate no era no, bueno, hasta ahora Tokio, imagínate, iba a ujú, hacer ujú. exhibición en Tokio 2020 Así y es. nos viene otra vez esta situación. Y bueno, es distinto plantear el ciclo de mi vida deportiva y yo tuve que, ahora sí que voy a aparecer como estos comentarios, ¿no? Pues la rodilla ya no me dejó. Efectivamente, no tengo una lesión en la rodilla y como dices, hay días que tiene uno ganas, te levantas, ¿no? Y Ujú, quieres estar, en mi caso, en el dojo, pero también ahí tenemos que ponderar un poco la situación. Yo puedo ir a entrenar, y quienes me conocen saben que soy un tanto intensa, eh, y puedo ir a entrenar al dojo, pero yo voy a dejar, digamos, yo voy a tener un problema para subir escaleras, caminar, etcétera, ujú, etcétera. ujú. Te puedo decir, coach, hasta por más de 3 semanas, por un día de entrenamiento, ¿no? Ok. Digo, tengo ahorita, como menciona Fernanda, nos mencionaba, Ilumine, ¿qué hacemos cuando ya nos toca irnos? Y bueno, yo me tuve que retirar a una edad temprana, eh, y pues que me tocó hacer una rehabilitación. Entonces, hacer esta rehabilitación encuentro lo que es la parte de ir
de estar como metida en la parte del gimnasio. Entonces, o sea, esta parte competitiva, Fernanda, que me preguntas, siempre la vas a tener. El punto es que tú la canalices a algo, ajá, ya sea a otro deporte que te permita, ya sea tu lesión o tu edad o tus tiempos, lo vas a hacer o lo canalices a la parte profesional, pero sí recomiendo siempre tener y seguir haciendo una actividad física. Entonces, una de las razones por las cuales tenemos que retirarnos del deporte, y es la que menos deseo para todos, es efectivamente una lesión que se vuelva crónica en este caso, ¿no? Que es algo, una lesión crónica es algo que no se te va a quitar, o sea, no vas a recuperar esa movilidad, no vas a recuperar esa flexibilidad o esa fuerza y donde sea que tú tienes esta lesión. Y bueno, ahí podemos también profundizar e irnos más tiempo, porque también hay otra parte que como psicólogos del deporte, pues tenemos que ir trabajando y tenemos otras formas de retirarnos, coach, si nos compartes Así estas es. demás. Así es, y exactamente, bueno, ya hace ratito hablábamos de ellas, ¿no? Las lesiones, puede ser obviamente ya programado, ¿no? Que sabemos que va a llegar el fin de la vida deportiva, cambio de residencia, por ejemplo, eso puede ser también otro factor de retiro en el deporte, ¿no? Donde dejamos también, de cierta manera, inconcluso, ¿no? Puede ser también incluso, hay una investigación que me parece muy importante y siempre la cito cada vez que puedo, acerca del retiro estos retiros prematuros en jóvenes y niños, ¿no? Y estos retiros Mm, también que tiene que ver, eh, que muchos de ellos se dan por la presión tanto de los padres o puede ser por la presión de los entrenadores, que se vuelve también otro punto, ¿no? Otra razón por la que los jóvenes y niños abandonan los deportes. Y que también en eso, pues finalmente dejan estos ciclos inconclusos, ¿no? Y que también pues traen las consecuencias psicológicas y emocionales que ya hemos platicado. así es. Y fíjate que este es algo que tal vez no lo identificamos, lo que mencionas, ¿no? Hay una presión tan grande o depositamos en nuestros familiares que hacen deporte y depositamos tanta presión o los ponemos una expectativa tan alta que Mm, el chico o la chica se presiona tanto, empieza con esta parte de, y si no logro esto, ya no voy a tener un valor así como, es. o sea, la persona tiene valor por su desempeño en el deporte y aquí es donde estaríamos perdiendo un poco este balance como lo mencionas, coach, de estar mentalmente sanos. Entonces, sí hay que tener cuidado tanto cuando tenemos como pues, alguien que promete para ya sea la parte profesional, la parte olímpica o la parte eh, de élite, pues cómo vamos llevando a los jóvenes, porque pues, esta presión podría ser causante de un retiro prematuro cuando Exacto. teníamos a una promesa que a lo mejor, hablando del soccer, está en las fuerzas básicas y de pronto ya no puede. Y Mm, también en este caso, la situación mental nos puede estar llevando a lesiones frecuentes. ¿Qué está pasando con este chico, con esta chica? Que así hay es. una lesión y viene pero bueno, esto ya sí lo recomiendo siempre estarlo evaluando y de la mano de un psicólogo deportivo, por favor, si ese es el caso, no es la mente de nuestra persona querida, entonces tenemos que tratarla con sumo cuidado. Esta sería algo que agregaría a los motivos por los cuales tenemos que retirarnos. Así es. Y justo, maestra, de lo que hablas, ese es tema relacionado, aunque no tiene que ver exactamente al 100 con lo que estamos platicando, pero que sin embargo, eh, lo que se relaciona con los padres, con la autovalía que le dan a bueno, con la valía que le dan a los niños, en este caso a los jóvenes, ¿no? Que a su vez va como empujando hacia arriba, ¿no? Y justamente eso es un tema aparte, o sea, es decir, los padres de familia, los entrenadores y la relación que tienen con los jóvenes y niños,
¿no? Que es un tema aparte, pero que a su vez se relaciona con todo esto, ¿no? Ahí es donde partimos de esta valía, ¿no? Si mi papá me ve, si mi papá o mi mamá están conmigo y entonces compito de una mejor manera, entonces soy. Así es, Espero poder pero explicarme, ¿no? sí, totalmente, pero sí al final nos va a llevar a un retiro prematuro y Es correcto. al rompimiento de sueños que, como te menciono, de sueños ya hablando de deportistas profesionales, deportistas élite y de promesas o de el típico estamos en el campo y dice ese chico es un atleta, ¿no? Y bueno, coach, Sí, tú claro. nos puedes contar un poco, pues tú jugabas tanto ofensivo como defensivo, ¿no? O sea, Sí, qué bárbaro. sí, bueno, fíjense que en ese aspecto agradezco mucho siempre al coach Eduardo Sánchez, que en paz descanse, de los vietnamitas, que él me motivaba a hacer estas dos posiciones allá en juvenil e intermedia, y que después en Liga Mayor, que llego en mi primer año a los Osos de Acatlán, en aquel momento, pues yo quería jugar de linebacker, ¿no? Pero vi una fila de 10 linebackers y vi dos alas cerradas y dije, bueno, también sé jugar de ala cerrada. Y ahí fue donde empecé a jugar 3 años de Liga Mayor como ala cerrada y 2 años de Liga Mayor como ala cerrada y 3 como linebacker. Así es. Sí, coach, y sé que estás ahí en los, pues en las estadísticas más altas. Eso es algo que nos, bueno, es valioso para que nos puedas compartir. Y bueno, ya lo has hecho. ¿Qué te parece, coach? Vamos a revisar un poco los que nos están Sí, saludando. claro. Arturo Galván, qué bueno que nos acompañas. Eh, Luis Toledano, Raúl Escamilla, dice saludos coach, Joana Sagú, gracias, qué bueno que te conectas amiga, Castillo Pau, Luis Carlos Gómez, Hugo Ace, Alfredo Blancas Carrillo, el coach Pavel Toski, saludos, Sandra Maldonado, Héctor Arredondo, Romulo Cuadra, Norberto Villegas, Isra Reyes dice saludos, coach. Y bueno, pues, ¿cómo ves, coach? Para ir recapitulando y cerrando un poco, les pido a todos, si ustedes se quedan con algún comentario, háganoslo saber por ahí. Luis Gómez también nos está viendo, saludos. Y si alguno tiene sugerencias, si quieren comentarnos eh, algún tema o alguna curiosidad o algo que les gustaría que volviéramos a conectarnos y platicar, coach, si tú estás de acuerdo, eres bienvenido aquí Gracias, en la gracias. página Mental Health para que podamos seguir conversando. Y te parece, coach, vamos pasando a la parte de recomendaciones psicológicas. Y yo mencionaba que yo le llamo entrenamiento para el retiro. Ajá. ¿Y qué es este entrenamiento para el retiro? Voy a dar una recomendación, coach, y después te dejo a ti. Sí, Es esta parte de que cuando tú vayas a ya venga a tratar tu vida deportiva, yo recomiendo que antes, considerablemente antes, no a lo mejor un año, si puedes más, por favor, ¿qué voy a hacer? No es que esté esperando, ya se va a acabar y ¿qué onda? ¿Ya quieres terminar? No, es que termines del mejor modo posible, ¿no? Entonces, casi saber, o sea, mi último día de juego, qué voy a hacer al otro día o qué voy a hacer en la tarde. No sé, a cerrar mi ciclo deportivo de esta manera y al otro día o en la otra semana yo ya sé qué voy a estar haciendo, porque terminas algo y no recomendaría que al momento en que termines, híjole, ¿y mañana qué hago? Ahí viene una angustia. Entonces, si ya estás en ese momento, bueno, pues ya te estoy diciendo, ahora, planea qué haces mañana, hoy es jueves, a lo mejor puedes empezar mañana viernes, o a lo claro. mejor el lunes, no sé, pero sí que sepas qué vas a hacer al siguiente día o casi inmediatamente de que acabes tu ciclo deportivo. Coach, ¿qué más nos puedes recomendar? Hay dos recomendaciones que les quiero hacer. El deporte en general nos deja muchas cosas, muchos valores y además muchas enseñanzas. Dentro de todas esas enseñanzas que se vuelven finalmente en competencias, es decir, cuáles son las competencias emocionales
que aprendimos con el fútbol americano. Cuando hacemos uso de ellas, bueno, el fútbol americano y el deporte, perdón, de repente ahí me clavo un poquito en eso, pero eh, todo lo que nos deja el fútbol americano, como a ser disciplinados, a ser constantes, a ser competitivos, ¿no? Todas esas partes eh, que tenemos, que adquirimos, que como fuimos formados, esas son las partes que nos van a ayudar, nos van a ir ayudando a poder llevar de una mejor manera estos ciclos, ¿no? Y otra parte que a mí me gusta trabajar, que de hecho esto es algo muy fresco, ¿no? Es cuando tu juego, y esto es obviamente a nivel metáfora, ¿no? Cuando tu juego está en el punto más álgido, cámbialo. ¿Qué quiero decir con todo esto, no? Cuando estés en el punto, esta curva sigmal, ¿no? Cuando estamos en este punto en donde estamos en pleno rendimiento, a veces nos estancamos, es decir, venimos de acá y entonces aplanamos la curva y en esta curva ya no sube ni baja. Y entonces cuando estemos en ese punto, tenemos que cambiar. ¿Y qué es lo que nos hace cambiar? Justamente es esto, ¿no? Volvernos y regresar, tomar estas acciones que nos enseñó el deporte y entonces ponerlas en práctica, ¿no? Yo soy un convencido, ¿no? Que todo esto que el deporte nos da, lo podemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en el momento, cuando nos dirigimos a la gente. Muchos de los que hablaste, maestra, de estos que están mandando saludos, de estas personas que nos están viendo, eh, Arturo Galván, por ejemplo, Israel, tuve la oportunidad de coincidir con ellos en algún punto, Fernanda, que he coincidido con ellos en algún punto, siempre veo que tienen eso, ¿no? Que dentro de su formación está esa parte. Y entonces eso siempre particularmente me da mucho gusto, ¿no? Porque finalmente son cosas que les va dejando la misma práctica, ¿no? Y cuando los veo y cuando escucho que nos están viendo, pues la verdad es que me da mucho gusto, ¿no? Sí, pues te comento, ya me habían mencionado varias personas, ahí vamos a estar observándolos. Y bueno, qué bueno que nos acompañan. No, los últimos saludos son para Javier Vergara, Fabi Ríos, que siempre nos están viendo. Y bueno, coach, para cerrar, yo algo que he observado, no nada más en la parte de la pandemia, pero yo sí, o sea, yo veo que los chicos, hablando de fútbol americano, el último año de elegibilidad, sí lo disfrutan, sí lo sufren, sí, como te menciono, ya juegan más con el corazón, como lo mencionamos, y lo decimos en el ambiente del fútbol americano, el fútbol americano es para la vida. Yo les digo, la psicología del deporte es para la vida, no es solamente del deporte. Y como mencionas, todas estas enseñanzas las puedes trasladar a las áreas de tu vida. Pero yo les recomiendo, por la parte de las lesiones, que no tenemos planeado de pronto el momento de retirarnos y ¡chin! Nos tenemos que retirar en ese instante por la lesión, eh, que no nos esperemos o sea, sí planear, ok, tengo tantos años, voy a estarme retirando aproximadamente, ya voy a tener una carrera o voy a tener un negocio o sea, no tengan dos planes, tengan cinco, o sea, pero bien establecidos, bien planeados. Digo, en el deporte nos la pasamos y es básico y fundamental el Claro. establecimiento de objetivos y eso para toda la vida. Entonces, eh, que siempre, y yo se los digo a mis atletas, a mis deportistas, que siempre tratemos de vivir el entrenamiento que te toca ese día como al máximo. O sea, no sabemos qué va a suceder y no por esto, como les menciono, de pronto me toca hacer la mala del cuento y no por esto estoy diciendo va a pasar algo malo, no. Es que pase lo que pase, tú estás disfrutando el hoy al máximo.
No sé si de pronto como el 18 de marzo, 13 de marzo, mensaje, la ONU declara una pandemia, o sea, no lo sabemos, ¿vale? Claro, Pero claro. esto que nos está dejando y a lo que nos está enfrentando la vida hoy, que nos sirva y no esperarnos a tener el último año, ¿no? Es realmente vivir lo que estoy haciendo hoy al máximo, con sus precauciones, porque de pronto, no, pues como si fuera el último día, no, tampoco, ¿estás de acuerdo, coach? Luego Sí, los claro, claro. chicos siempre quieren buscar por ahí no, es que la psicóloga dijo que como si fuera el último, no, pero sí al máximo, con los debidos cuidados y precauciones. Esto es lo que yo recomiendo, no esperarnos a que sea el último año. Claro, claro, bueno, es algo muy similar lo que siempre sugiero, ¿no? Siempre no sabemos exactamente cuándo va a ser. Y ahora creo que esa frase cobra más sentido aún, ¿no? En marzo, bien lo dijiste, maestra, en marzo estábamos listos para lo que viniera, ¿no? Todo el proceso bueno, hablando de fútbol americano, de la intermedia, la infantil y la juvenil A y la Liga Mayor, etcétera, y de repente nos vemos en estas circunstancias. Eh, en aquel dicho, decía mi abuela que los dichos son muy sabios, ¿no? Y Mm. esto de nadie escarmenta en cabeza ajena. Eh, a veces, cuando pensamos en el futuro, en el proyecto de vida que podamos tener, ¿no? Quizás esté implícito, pues, jugar y jugar y jugar, ¿no? Y terminando, bueno, pues, a ver, terminando, a ver qué. Pero sí es importante Exacto. tener esa planificación, ese plan de vida, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí a 5 años? Y entonces, en 5 años, ¿dónde te quieres ver? Bueno, pues a lo mejor me quiero ver como campeón nacional. Perfecto, eso está muy bien. Eso es parte de lo como te vas a ver en 5 años. Pero lo que respecta a tu otra parte de vida, y entonces, cuando abrimos los abanicos, ¿no? Podemos dar cuenta también en este caso los deportistas, que existe un abanico también de posibilidades y que quizás ellos no hayan pensado. Y justamente es ahí donde entramos nosotros, ¿no? Eso yo creo que como mensaje, como algo que nosotros podemos llevar desde nuestra profesión, es que el psicólogo de deporte, ¿no? Psicólogo clínico, pero que sin embargo, yo siempre lo digo así, todo el entrenamiento es mental, todo es psicológico. No hay una parte donde nos saquemos la psiquis, ¿no? Y esté Exacto. por aquel lado. No Entonces, podemos dividirnos. exactamente. Entonces, cuando nosotros podemos tener esta visión, siempre lo digo así, ¿no? Muy, muy freudiano, pues, pero haz consciente lo Perfecto, coach. inconsciente, ¿no? No, Cuando, totalmente de acuerdo. así es, cuando Totalmente de hacemos acuerdo. consciente lo inconsciente, somos capaces de cambiarlo. Definitivamente, coach. Y bueno, ya leyendo el último comentario, dice Víctor Castillo, gusto escuchar al coach Belmonte. Coach, como es obligado aquí en Mental Health, yo les pregunto siempre, y yo siempre comienzo con él, no se puede todo. Coach, ¿a qué equipo de fútbol americano le vas de la NFL? Yo le voy a los Osos de Chicago. Ok, de acuerdo. Incluso Buenísimo, siempre me coach. dicen, incluso si ganan. Así siempre me dicen. Pero bueno, yo le voy a los Osos de Chicago, me enamoré del equipo en aquel Supertazón 20, ¿no? Cuando le ganan los Patriotas, que tenían una defensiva impresionante. Entonces, desde ese entonces me enamoré de los Osos de Chicago y desde entonces soy Oso de Chicago. Voy a detenerme un tantito, coach. Tenemos aquí un comentario de Arturo Galván. Y dice, algo que debemos aprender del deporte es tomar las herramientas que nos da para la vida profesional, responsabilidad, esfuerzo, liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, en fin. El deporte de nuestra preferencia puede ser el fútbol y por edad ya no lo podemos jugar, pero podemos dedicarnos a otra actividad alternativa. Saludos al coach Belmonte y a ti de parte de su servidor. Soy el papá de Arturo Galván, Ara Orduña. Eh, claro que sí, muchas gracias por la confianza, por saludos, Arturo. Y bueno, y Roberto Almazán, gracias por acompañarnos al final. Coach,
Y ya terminando, volviendo a la NFL, ¿a quién ves en el Super Bowl? Pues yo veo nuevamente a los Jefes en el Sí, ya Supertazón. varios me han dicho los Kansas City Chiefs. Sí, la verdad es que este chavo Mahomes es un fuera de serie, ¿no? Vino, bueno, no exactamente vino a revolucionar el fútbol americano, no, pero es un excelente atleta, yo lo veo bien, muy centrado, es un tipo eh, que la va a hacer otra vez. Yo pienso que ellos van a llegar. De la conferencia nacional no tengo mucha idea, la verdad es que me gustaría ver a Chicago, obviamente, ¿no? Pero sé que va a ser un camino difícil todavía. Pues habrá que ver, porque va a estar bien extraño ahora que no tuvimos pretemporada. Pero bueno, yo veo Así a es. mis Broncos de Denver ahí. Coach, muchas gracias por compartirnos. Saludos a Isaí Valente. Jorge López te manda un saludo. Excelente coach y sobre todo gran persona. Listo. Y no se olviden, por favor, de dejarnos sus comentarios y decirnos qué otro tema les gustaría que estuviéramos hablando de las próximas semanas. Sugiéranos, háganos preguntas y estamos en eso. Coach, créeme que al final están llegando un montón de mensajes. No me gusta dejar sin leer algunos. Choui, Luis Adame, saludos hermano. Luis Carlos Gómez, saludos del monte, atentamente el coach Luis, el coach Roberto Almazán, muchas felicidades, como siempre, el programa Angelita y a los invitados que semana a semana están en las entrevistas. Felicidades a todos los entrevistados. Gracias, coach Almazán. Jorge López, no sé si te lo leí al final. Un saludo, coach, si ese sí lo habíamos leído. Jorge Sí. López, gracias. Bueno, alguien se está riendo, pero verán ahí a mis broncos. Van a ver. Coach, muchas gracias. Muchas Les gracias. deseamos una linda noche a todos y aquí estamos a sus órdenes y si es necesario, pues también eh, para un trabajo psicológico, coach, como ellos nos vayan sugiriendo, nos vayan preguntando. Déjenos sus comentarios y los temas que les gustaría ir escuchando. Coach, ¿algo que te gustaría decir para terminar? Sí, nada más rápidamente, saludo y abrazo a todos quienes estuvieron siguiendo la transmisión. De verdad, muchos buenos amigos, Pavel, Dimitri, el Come, ¿no? Así le voy a decir al Come que hace rato me escribió, me dijo que iba a estar pendiente. Muchos saludos a todos quienes estuvieron aquí. Y pues muchas gracias, maestra Angélica. La verdad es que estuve muy a gusto, me sentí muy bien y sí, claro que sí, seguimos ahí para cualquier otra parte y seguir compartiendo. Muchas gracias. De acuerdo, pues ojalá que nos acompañes en otro episodio más y Claro ya que vamos sí. platicando de cómo va la FL. Bien, cuídense todos, estamos aquí a sus órdenes y nos vemos pronto. Hasta luego, gracias.